Seguimos con la información en Canal E para hablar ahora de las cuestiones laborales. Vamos a ver, el decreto de necesidad de urgencia fue objetado y hubo presentaciones ante la justicia por parte de la Confederación General del Trabajo y la Asociación de Trabajadores del Estado. Primero, un tribunal objetó determinados artículos que dijo que no se podían aplicar, pero posteriormente toda la ley, todo el punto 4 del decreto de necesidad de urgencia ha sido completamente paralizado en la justicia, hasta que finalmente llegue el momento en que tenga que decidir la Corte Suprema de Justicia. Pero ahora el gobierno pretende la reforma laboral por ley. Vamos a tratar de ver cuáles son los mecanismos que intervienen en esto o cuáles son los mecanismos que va a llevar adelante el gobierno para tratar de conseguir ese objetivo. Saludo al doctor Nicolás Schick, que es abogado civil y laboral. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Lo mismo digo. Bueno, el gobierno nacional sabe que por el lado del decreto de necesidad de urgencia va a tener que esperar todavía bastante hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia y ese punto 4 sea o no convalidado finalmente por el máximo tribunal de la República Argentina. Entonces está empezando a diseñar la posibilidad de sacarlo por ley. ¿Cuáles son las mecánicas que intervienen en esto? Bueno, en primer lugar, la Corte en este momento tiene para decidir la inaplicabilidad o no del DNU anterior y por otro lado la inconstitucionalidad, porque digamos, el Estado presentó un recurso extraordinario que ahora tiene que ser resuelto por el máximo tribunal. Entonces, por un lado, se habla de un decreto que, digamos, en lo técnico yo te puedo mencionar que no cumplía con los requisitos para hacer de necesidad y urgencia, porque no había ni necesidad ni urgencia, un decreto que, digamos, en 44 artículos altera o destruye prácticamente toda la normativa laboral y a su vez analiza 3.000 leyes, lo cual inclusive quedaría como un antecedente muy malo para la democracia. Entonces, digo, en este sentido, era evidente que ninguno de los jueces, porque no solamente en materia laboral, sino en otras cuestiones también se pronunciaron acerca de su inaplicabilidad y lo correspondiente es que sea tratado a través de una ley. Sin perjuicio de ello, si la ley va a contemplar los mismos fundamentos o artículos que trató de incorporar en esos 44 que mencioné, yo entiendo que tampoco va a prosperar porque de alguna manera se destruye todo lo que es todo el derecho al trabajo, tanto en la fase de la negociación, la contratación y la desvinculación. Digamos, de alguna manera busca poner al trabajador lo arrodilla, que es la posición débil en la negociación, y bajo el argumento que siempre se utilizó en todo lo que refiere a materia laboral cuando se quisieron hacer reformas, que era la industria del juicio, que como tal, yo también quiero mencionar que eso no es así. Para darte un ejemplo, o sea, digamos, desde el punto de vista objetivo, estamos considerando que esta reforma laboral afecta a una masa de 15 millones de trabajadores aproximadamente, y solamente en el 2023 se iniciaron 30.000 juicios laborales, digamos, en todos sentidos, hablando de amparos, enfermedades, despidos, con lo cual no es que se está generando, no hay una industria dedicada a atacar a las empresas, o sea, hay una normativa que es la que se hace valer, y si un empleador tiene a los trabajadores correctamente registrados, no hay ninguna posibilidad de que haya un reclamo, o si ese reclamo se presenta, no prospera. Después para las desvinculaciones pueden haber causas o no. Entonces, ese argumento, que es el mismo que se utilizó en el año 2012 y 2013 para modificar la ley de riesgo de trabajo, hoy se vuelve a instalar sin ningún sustento. Y esto es una estadística que sale de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Entonces, fíjate que solamente se han iniciado quizá un 0,10, un 0,15% de los juicios, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que hay. Y por otro lado, si se habla de crear mayor fuente de empleo, en este momento hay un 6,5% de desocupación, 6,5%, que lo publica el INDEC, que ya es un organismo, entre comillas, creíble. Entonces, digamos, no es que de esta manera se va a generar, desde mi punto de vista técnico, se va a generar un efecto contrario, se va a generar una mayor imprevisibilidad, se va a obligar a litigar porque se van a llenar los juzgados de planteos de inconstitucionalidades, y bueno, lamentablemente tampoco va a haber una previsión para el empleador, que hoy sí tiene, que puede estar de acuerdo o no con respecto a las multas. Bueno, eso es materia de discusión, pero sí uno puede tener una previsibilidad de que dice, bueno, tengo un trabajador no registrado
o registró parcialmente, cuál puede ser el riesgo, eso se puede prever. Si se sacan esas multas, y esto ya te lo digo como abogado, se sacan esas multas y uno inicia la acción en la justicia del trabajo y prueba que hay una relación de trabajo en negro, está bien, no se van a aplicar las multas de la ley de empleo, pues quizá no esté, pero después hay un daño y perjuicio muy importante. Entonces, en ese sentido puede ser inclusive peor. Lo que se busca remediar, de alguna manera, digamos, no se está, justamente se está generando un efecto contrario. Doctor, si nos atenemos a los antecedentes conceptuales de lo que el gobierno cree que debe hacerse en materia laboral y también al antecedente fáctico de cómo ha presentado los instrumentos a modo de decreto de necesidad de urgencia y con una ley ómnibus gigantesca que, bueno, al final terminó en algo mucho más pequeño, a punto tal que no estando conforme el presidente decidió retirarla. Es altamente posible que esta ley la presente con los mismos intentos normativos y con las mismas formas. ¿Cuál debería ser una forma práctica de presentar una reforma laboral? Sé que a lo mejor lo meto en algún vericueto legislativo, pero me interesa saber cómo sería el procedimiento realmente para poder presentarlo, para que fuera práctico, para que fuera tratable. El procedimiento se tiene que tratar en el Congreso, en las dos cámaras, entonces para ser aprobado como ley. Y después esas leyes, después de ser debatidas y aprobadas en los dos, en los dos recintos del Parlamento, frente a cualquier situación se plantea la inconstitucionalidad para el caso concreto, obviamente en la justicia, y después es la Corte la que decide, también es la que tiene la palabra final. Así que, digamos, los mecanismos son claros, no es un DNU, porque, digamos, un DNU se aplica para situaciones cuando hay una guerra, cuando hay una sedición, terremoto, inundaciones, cosas extremas. Y acá, como les mencionaba, no existe ninguna razón para, por lo menos en materia laboral, para aplicarse así. Por ahí en otras áreas yo no puedo opinar, pero puede ser que sea necesario. Ahora, acá lo que se buscó es justamente atacar a la parte más débil de la relación al punto tal, al extremo tal de que hasta la indemnización que puede ganar un trabajador en un juicio laboral se le pagan 12 cuotas, o sea, se llega al extremo de que el trabajador que por ahí tuvo que atravesar un juicio, que llevó su tiempo, su desgaste, etcétera, después tiene que terminar inclusive financiando al empleador. Entonces, fue un absurdo tan importante y por otro lado no se consultaron a los especialistas. Esto fue una decisión que se tomó un día para el otro. Ninguno de las áreas especializadas en materia de derecho del trabajo fueron consultadas. Bueno, tuvimos un inconveniente técnico, a ver si lo podemos retomar. A ver si sí, se fue a negro, por un momento se fue a negro y ahí creo que te pudimos recuperar. Sí, decías entonces, perdón. No, lo que te mencionaba es que esto no ha sido tratado como corresponde, porque también corresponde que haya un debate previo inclusive a subir al recinto, porque ahí están las bicamerares donde se analizan cuáles son los alcances, cuáles son los artículos que pueden prosperar, y acá lo que se buscó hacer es meter, digamos, de manera... Tenemos ahí un problema que vamos a tratar de solucionar, a ver si lo podemos recuperar. De manera prepotente. Acá estoy. Estamos inestables. Estamos inestables. A ver si ahí estamos de vuelta. Mil disculpas, ahí hay un sistema que no está funcionando bien. Pero de todas maneras los conceptos estaban, no se habían perdido. Así que continúa, por favor. Sí, bueno, acá justamente lo que se tendría que hacer es debatir, y hay un montón de cosas para revisar, para analizar, pero desde el punto de vista progresivo, no regresivo, no volver a cero lo que fue superado. Entonces, por ejemplo, lo que es te doy un ejemplo, el teletrabajo en la época de pandemia, que se empezó a utilizar de manera más casi obligadamente, pero que, digamos, generó nuevos tipos de relaciones de trabajo, inclusive situaciones de trabajo de un país a otro, la inteligencia artificial, cómo, digamos, los tiempos de trabajo, cómo con los mecanismos, digamos, informáticos, cómo se utiliza, cómo se implementan los tiempos. Son ciertas cuestiones que se pueden analizar con una visión, digamos, progresiva, pero los trabajadores no son los responsables de que haya inflación, de las devaluaciones, de que los mercados caigan. Entonces, y esto es justamente lo que se había utilizado en el año 2002, cuando fue el colapso económico, digamos, que todos conocemos con la crisis del 2001. En el 2002 la Corte saca un fallo
utilizando como fundamentos una corte anterior, la corte de la mayoría automática en ese momento, y dentro de los fundamentos, para no extender la responsabilidad a los socios, sin entrar en cuestiones técnicas, decía que para evitar que no haya desinversión o que los empresarios no tengan miedo a invertir en el país o que haya cierre de empresas, bueno, que no se recortaran los derechos a los trabajadores. Y eso quedó demostrado que no es así, justamente es al revés. Cuando los trabajadores tienen ingresos, eso se vuelca en la economía real y hay mayor movimiento. De esta manera, si, digamos, lo que se planteó en el DNU es prácticamente una disolución de las relaciones de trabajo y el trabajador queda totalmente a la intemperie, o sea, como que de alguna manera se premiaba al empleador que no cumplía, castigando al trabajador. Entonces, eso es lo que era obvio que la justicia le iba a rechazar, y bueno, y así salió. Por supuesto, ahora la palabra final la tiene la Corte, pero los propios fundamentos de la Corte ya, digamos, hay antecedentes donde están en una postura contraria al gobierno. Bien, No doctor. creo que lo vayan a cambiar en este caso. Doctor, sí, quiero agradecer mucho su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy